Muy buenas, somos Mara y Curro de MC Wellbeing. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de MC Talks, en el cual os vamos a hablar de cómo el perfeccionismo puede afectar a las personas corredoras. Para los que no nos conozcáis, así muy brevemente, MC Wellbeing es un proyecto centrado en acompañar a las personas corredoras o que están iniciándose en esto de los hábitos saludables en los retos vitales y emocionales que les surjan a lo largo del proceso. Así que bueno, Mara, te doy la palabra, bienvenida. Por fin, este tema que tanto queríamos tratar desde hace mucho tiempo. Bueno, pues lo primero que hay que tener claro es que la perfección es inalcanzable. Entonces, partiendo de esa base, bueno, pues el perfeccionismo es trabajar con la excelencia como meta y puede ocurrir por diferentes motivos. Entonces, puede ser el miedo al fracaso, la vergüenza de no estar a la altura, el estrés de no conseguir los resultados esperados, la preocupación de lo que piensas que van a pensar de ti los demás, pensamientos tipo no valgo o sentimientos de inferioridad. Entonces, Curro, explícanos desde la psicología cómo definirías tú el perfeccionismo. Perfeccionismo no es simplemente querer mejorar o hacer las cosas perfectas, estamos hablando de algo más complejo y que tampoco quiero que se vea como eres perfeccionista o no lo eres. Es más un continuo en el que todos y todas estamos ubicados en algún punto. Las características principales serían, en primer lugar, la persona perfeccionista tiene unos estándares autoimpuestos muy altos. Y no estamos hablando simplemente de marcarse un objetivo como quiero correr la maratón y quiero hacerla por bajo de 3 horas y media. Estamos hablando de que son estándares altos durante todo el proceso, en todo momento. No es solo querer hacer esa marca, sino que cada entrenamiento sea perfecto y seguir unos estándares que siempre van a ser muy altos. Y además de esto, la clave que está psicológicamente en el perfeccionismo es que la valía o la autoestima de esta persona perfeccionista va a depender de cumplir estos estándares. Por lo tanto, esta persona va a estar evaluándose constantemente porque obviamente su valía está en juego. Entonces en cada entrenamiento se está jugando su valía. Claro. Y esta persona además muchas veces la voz que le habla es desde la crítica. Esto hablaremos más adelante un poco más en profundidad, pero aparte, y esto es un poco el ciclo del perfeccionismo, ¿qué pasa cuando una persona perfeccionista consigue su objetivo? Que no es suficiente. Exacto. Si lo ha conseguido es porque no era para tanto. Entonces entra en el ciclo y en el bucle de siguiente objetivo y cada vez más alto. Y centrándonos un poco más en el running, Mara, ¿cómo crees que este perfeccionismo podría afectar o podría verse? Pues a ver, una persona perfeccionista se comportaría, por ejemplo, con sobreentrenamientos, no haría descansos, por ejemplo, en el running, se obsesionaría, entonces no haría otra cosa más que entrenar, se esforzaría por encima de sus posibilidades hasta que puede ser que hay personas que caen enfermas. Y esto puede ser la cara más conocida, la que todos es fácil de ver y todos hemos visto en alguna ocasión con algún compañero de running o con algún amigo, algún familiar. Sin embargo, puede suceder completamente lo contrario. Puede ser personas que decidan no hacer nada por miedo a no conseguirlo. Entonces, ¿para qué voy a molestarme si no lo voy a hacer perfecto? O si no voy a conseguir la marca que quiero, ¿para qué lo voy a intentar? ¿No? O no voy a quedar el primero. Y luego se ponen excusas, ¿no? De no tengo tiempo para entrenar, etcétera. Y aquí veríamos conductas muy relacionadas con lo que todos pues, nos suena, que es la procrastinación. Y pues excusas tipo cuando tenga tiempo empiezo, o cuando se pase el calor, o cuando se pase el frío, cuando tenga las zapatillas perfectas. Entonces, gente que entra en un bucle de indecisión por no ser el momento perfecto y paralizarse. Entonces, Entonces, ¿estamos hablando de dos tipos de perfeccionismo? bueno, realmente esto que mencionaba son dos formas de actuar del mismo perfeccionismo, que es el disfuncional. Y luego sí que tenemos dos tipos de perfeccionismo, pero en este caso estaba hablando del disfuncional y luego está el funcional. Entonces, que hay personas que realmente pues, les ayuda a mantener los buenos resultados. Es gente feliz, gente despierta, gente satisfecha, pueden ser realmente muy productivos sin agobiarse. Y luego la parte disfuncional sí que sería más autocrítica, inflexibilidad, una calidad irracional de, pues como decías, ¿no? De ponerse estándares demasiado elevados, una angustia constante, aunque porque no se puede conseguir lo que quieren. Y bueno, pues, ¿cómo lo trabajarías tú desde el...?
estos tipos de pensamientos. A ver, obviamente el enfoque desde la psicología del perfeccionismo estamos hablando de que es un patrón psicológico que tiene la persona que ha acudido aquí porque obviamente le está generando mucho malestar y sería algo muy complejo y que se abordaría de muchos puntos. Pero si me tuviese que centrar en algo, yo creo que sería en el diálogo interno de esta persona. Ya hemos comentado un poco que a lo mejor el tono o la manera de la que se va a hablar esta persona va a ser desde la crítica. Muchas veces en forma de pensamientos duros, incluso de que se va a hablar muy cruel. Entonces, al final, la voz interior de esta persona es más un sargento que un compañero. Así que yo me centraría sobre todo en este autodiálogo interno. Entonces, cada persona lo va a tener de una manera. Cada uno nos decimos una cosa y lo importante y lo primero es ser conscientes. Así que lo primero que trabajaríamos es ver cómo se habla esa persona a sí mismo. Y sobre todo nos centraríamos en situaciones en las que no está cumpliendo estos estándares tan altos y veríamos qué tipo de pensamientos. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Claro, hombre, por ejemplo, se me ocurre, si no mejoro mi marca es que no valgo como corredor. O cualquier corredor serio no se saltaría un entrenamiento. Esto es una idea que aparece mucho y es el que no se dejan descansar. Antes lo has comentado y he pensado en cómo una lesión puede destrozar psicológica y vitalmente a una persona perfeccionista. Porque al final creo que va a ser muy complicado que pare. Entonces se va a poner o va a tener pensamientos al estilo de descansar es de vagos, o cualquiera que se tome esto en serio no se saltaría un entrenamiento, es solo una pequeña molestia. Esto obviamente la cara positiva, ¿no? La cara de la procrastinación, que la verdad es que me ha parecido una idea muy potente, que solo vemos esto. Entonces, ¿qué haríamos con esta persona y estos pensamientos? Pues le declararíamos la guerra un poco a los pensamientos y los evaluaríamos, los sentaríamos y veríamos que realmente qué evidencia hay a favor, qué evidencia hay en contra y qué funciones está cumpliendo. Un ejemplo que te puedo poner de una técnica que me encanta mucho es la del tribunal, que es que simularíamos un tribunal en el cual la persona va a ser, por un lado, el defensor de este pensamiento, va a ser su abogado, pero a la vez también va a ser el fiscal. Entonces, trabajaríamos mucho este cambio de perspectiva y, en este caso, yo como psicólogo actuaría de juez para no dejar pasar este tipo de pensamientos que pudieran estar distorsionados o que no se ajustasen a la realidad. Entonces es una manera dinámica de trabajar estos pensamientos, no tanto con una hoja y un boli, que es muchas veces la visión que se tiene. El objetivo final de todo esto, obviamente, sería generar un pensamiento más funcional, más adaptado a la realidad y que, obviamente, esté en consonancia con cómo es la persona y cómo se habla. Aquí cada uno lo haría de una manera, pero el objetivo de todo este proceso sería girar este diálogo crítico en un diálogo en el cual la persona se esté apoyando, se hable bien, se hable con respeto y los pensamientos estén ajustados a la realidad. Vale, entonces yo ahora, imagínate, hago este tribunal, ¿no? Sí. Entonces, creo un pensamiento racional que digo, vale, esto yo entiendo que es así, ¿no? Pero aún así tengo un sentimiento y una necesidad de que hay algo que no me lo creo, que es que mis pensamientos siguen por ahí fluyendo vale, hay una crítica constante de deberías o tendrías o esto no es así o lo que sea. ¿Qué harías entonces? Vale, esto que os he contado es un poco la parte más racional o el enfoque más racional de la psicología, pero luego está el otro que muchas veces es necesario, que es el de tomar distancia de estos pensamientos. Al final los pensamientos son lo que son ideas que nos vienen a la cabeza, que no tienen por qué ser ciertas y que muchas veces nos lo tomamos demasiado en serio. ¿Cuántas veces te han venido ideas a la cabeza que dices, o por la noche, dices, madre mía, ¿cómo estaba yo pensando en esto? Entonces trabajaríamos un poco en tomar distancia de esos pensamientos. Un ejemplo de algo que podríamos hacer es ponerle nombre. Al final, a esa voz crítica que la persona tiene, que aunque hayamos trabajado este tribunal y tenga esos pensamientos más funcionales, esa voz le sigue machacando, para tomar un poco distancia de ella, le pondríamos nombre. Esto podría ser, ejemplos que me vengan a la mente que me han salido, son de ficción, por ejemplo, Cruella de Vil, o El Sargento de Hierro, o
ejemplos más personales. Hay gente incluso que le ha puesto el nombre de su padre o cosas por el estilo, porque vio que este diálogo lo había interiorizado. Entonces, este tipo de ejercicios hay un montón. La idea sería dejar de tomarnos tan en serio nuestros pensamientos y tomar un poco de distancia. Entonces, cuando venga toda esa ráfaga, identificarla, que siempre es la clave, la conciencia, y poder tomar un poco de distancia. Vale, vale. Bueno, pues volviendo también a lo que estaba comentando antes de los dos tipos de perfeccionismo, los diferenciaríamos según una cosa importante a tener en cuenta es lo que queremos conseguir, si es un refuerzo o queremos evitar algo desagradable. Entonces, por ejemplo, el refuerzo podría ser decir, bueno, pues me quiero sentir orgulloso de haberlo conseguido, ¿no? Después de haber hecho un esfuerzo muy grande. O evitar algo desagradable que puede ser precisamente el sentimiento de rabia, la vergüenza o el tipo de pensamientos de los que estabas comentando. Entonces, por eso es importante primero tener claro esta diferencia. Luego, otra diferencia es lo que es importante para ti, si es el proceso o el resultado. Entonces, el proceso pues, es el haber mejorado, ver el progreso que has hecho, si estás más fuerte, cómo te sientes, o simplemente el resultado de haber terminado la carrera con la marca que te habías propuesto, sin echar un vistazo atrás de todo lo que has conseguido. Entonces, yo lo que haría hincapié es en ser consciente de esto, ¿no? De darte cuenta de hacia dónde estás poniendo el foco. Y una vez te hayas dado cuenta, pues también de cómo te estás hablando, de lo que estabas comentando, ¿no? De si te centras demasiado en los detalles poco relevantes, si estás pensando, pues te estás tomando las decisiones, te estás constantemente en un modo, en un bucle de una toma de decisión eterna, que nunca llegas a dar el paso y si luego, pues por ejemplo, nunca llega a ser suficiente, hayas hecho lo que hayas hecho, ¿no? Entonces constantemente es el que en tu cabeza te estés escuchando decir, pues el debería de haber, no debería de haber hecho, yo no puedo conseguir eso, soy demasiado ¿no? Entonces, pues que es importante el llegar a ser consciente de todos estos pensamientos y luego, por supuesto, pues trabajarlos como tú decías. Y no sé, las razones pueden ser muy variadas. O sea, puede ser el miedo al fracaso, de pues, no aceptar a lo mejor tampoco tus propias limitaciones, de demostrar a los demás algo que nadie te ha pedido que demuestres, pero tú quieres demostrar algo, o porque la gente no piense que eres ta. Mara, ¿te consideras perfeccionista? No me considero perfeccionista como tal, pero sí que he pasado momentos en los que se me ha ido un poco la cabeza. Bueno, pues, ya que lo mencionas, nos puedes contar esos momentos. Y al final es la idea que hemos comentado de que no eres perfeccionista, no lo eres, sino que estás en alguna medida. Así que vamos a tomar esto por un poquito perfeccionistas hoy y adelante con ese ejemplo. Sí. A ver, hace unos años estaba preparando, pues estaba la verdad que en un momento bastante de entrenamiento, yo diría sobre entrenamiento y nunca era suficiente. O sea, en ese momento sí que ahora echando la vista atrás y habiendo estudiado sobre perfeccionismo, y la verdad es que me doy cuenta que sí, que mis pensamientos iban bastante por ahí, por el deberías, no deberías, no tanto de lo que la gente va a pensar, sino de lo que yo misma pensaba de mí o de lo que quería haber conseguido. No me importaba tanto el proceso, no me daba cuenta de, oye, estás corriendo mucho más rápido o estás alcanzando esto, te sientes más fuerte. Eso no me importaba tanto como el mirar el crono y decir, vale, pues este es el tiempo que quiero hacer y esto es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues me lesioné, pues porque al final pues el sobreentrenamiento y el no descanso es lo que tiene. Y se acercaba la carrera de mi pueblo en Siete Aguas, que es una carrera dura, es difícil, todo el mundo que la ha corrido, Es dura. todo el mundo que la ha corrido pues sabe lo costoso que es. Y yo me puse una meta para mí bastante seria, que era 1 hora y 15. Entonces yo creo que por ahí estaba por encima de mis posibilidades y encima pues se me ocurrió la grandísima idea de justo antes de empezar a correr, decir a mi hermano que corriéramos juntos. Mi hermano corre lo contrario que yo. O sea, yo voy muy despacio en las subidas, o sea, sigo el mismo ritmo, perdón, y bajo un poco descansando, y él es al contrario, sube muy despacio y baja
vamos, a sprint. Entonces, pues encima corrimos con su estrategia. A mí me mató al kilómetro 3, ya estaba derruida. Y al kilómetro 5 pues ya me dolía la bursa porque yo tenía el problema de la bursa y entonces toda mi cabeza empezó a girar en torno de me estoy ahogando, no puedo, me duele la bursa y al final en vez de reconocer de, bueno, pues tienes que bajar el ritmo o... Para mí esto era imposible. Entonces yo no terminar en 1 hora 15, que era lo que me había propuesto, y hacerla en más, para mí no tenía ni sentido terminarla. Era como, bueno, pues para hacerla en 1 hora y media puedo hacerla cualquier día, no me merece la pena hacer la carrera con lo chula que está, que conozco a todo el mundo, o sea, no tenía ningún sentido. Y claro, para no reconocer yo misma que este era el problema, pues empecé a engrandecer mi dolor de bursa, que también me dolía, pero en otro momento pues hubiese terminado pues, más despacio y ya está, ¿no? Entonces me paré. Al kilómetro 5,5 me paré. Justo cuando vi a mi amiga, Paola, creo que fue el momento de zona de confort, me paro. Mi amiga de, no pasa nada, tal, descansa un poco. No, me paro. Y era como, ¿pero qué dices? ¿Tuviste tanto miedo a no conseguirlo? O no, ese estándar alto que te habías fijado, tuviste tanto miedo que te paraste. Me recuerda un poco a lo que has contado al principio de este lado del perfeccionismo de la procrastinación. Que al final, obviamente, a lo mejor otra manera de enfrentarse muy perfeccionista hubiese sido estar tan obsesionado con conseguir ese objetivo que lesionarte al final mucho por no ser capaz de parar. Pero aquí es verdad que... No diría tanto la procrastinación porque hubiese sido no empezar siquiera, sino el miedo al fracaso. Entonces, la vergüenza de no estar a la altura. De mis estándares, tampoco de los estándares de los demás, que todo el mundo me decía, ¿qué hago? ¿No? Pero... y el estrés que comentaba al principio de no conseguir los resultados que yo esperaba, ¿no? De la preocupación, o el no valgo, este sentimiento de inferioridad, simplemente por no haber corrido la carrera como yo me había propuesto correrla, que ya era un estándar alto. O sea, correrla en sí ya vale la pena. O sea, entonces en lugar de estar centrada en, oye, cómo he mejorado, cómo estoy mejorando, voy a disfrutar de la carrera, es muy chula, oye, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero oye, me estoy dando cuenta que no voy a acabar a la 1 hora y 15, o al menos no voy a correr con mi hermano, la decisión fue parar. Fue completamente parar y poner otra excusa. Aparte de que me lesioné. ¿Y tu diálogo fue muy crítico en ese momento cuando acabaste? ¿O de alguna manera focalizándote en la lesión como que... A ver, yo sí que tengo en mi cabeza que, ¿no? Tengo como un karma de, o sea, en mi palacio no se insulta, ¿no? No se admiten insultos. Entonces, no era tanto contra mí, sino, o sea, de un insulto como tal, sino, joder, Mara, ¿sabes? Ya te vale. Era más en este sentido de, joder, Mara, ya te vale, tío. ¿Pero qué haces? ¿Por qué no has podido simplemente relajarte? Era como más... como si fuera una persona que me quiere cuidar, ¿no? Y estoy yo pataleando como un adolescente pataleante y viene la madre y te dice, pero bueno, pero si podías haber disfrutado bien de la carrera, ¿qué haces? Y la niña se pone a llorar, ¿no? Y a decir, que no. Pues un poco así. No era tanto de fustigarme a mí, sino de, joder, ¿por qué has hecho esto? ¿Sabes? ¿Por qué has parado? ¿Por qué no has rebajado el ritmo y ya está? Y tu hermano te ha dicho que se para contigo, o sea, que no pasa nada, que rebajamos y tal, pero ya era mi cabeza de que no, que esto lo puedo hacer en cualquier momento, ¿sabes? Ahí, este es un ejemplo de tu diálogo interno, que cada uno tenemos el nuestro. Yo creo que muchas veces a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida que perdamos estas ganas o esta motivación por el running, y creo que una manera es siempre mirar este foco o este diálogo interno, y que a lo mejor ahí lo que descubrimos es un patrón muy perfeccionista o este diálogo, o a lo mejor lo que descubrimos es otra cosa. Por lo tanto, lo más importante que veo siempre es ser consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Yo cuando te veo a ti entrenar, por ejemplo, sí que pienso en el perfeccionismo funcional, ¿no? De que te ayuda a mantener esos buenos resultados, que estás siempre feliz, estás satisfecho con lo que haces, ¿no? Y por ejemplo, la primera vez que corriste el maratón, que no conseguiste la meta que te habías propuesto,
igualmente acabaste súper satisfecho. Mm. No hubo un diálogo negativo, ¿no? Y estabas ahí, jolín, había sido muy productivo y eso te hizo, pues, oye, el año que viene ya sé, ¿no? Cómo empezar a prepararme y prepararte de otra manera y conseguirla. Y de hecho, o sea, hiciste un tiempazo, es que bajaste las 3 horas, pero no fue desde este machaque mental, sino justamente lo contrario. Entonces tampoco queremos que es que la gente piense que el perfeccionismo todo es negativo, ¿no? No, por supuesto, o sea, es importante que hay 2 tipos de perfeccionismo, el funcional y el disfuncional. En mi caso he hablado del disfuncional, que ahora ya no, o sea, he trabajado sobre ello, pero por ejemplo, en tu caso es muy funcional. O sea, No me quería echar flores, pero me las has echado tú. Que es, al final, me ha encantado porque no quiero que confundamos el no plantearnos objetivos ambiciosos o no ser organizados, planificados, pero ahí tú mismo lo has dicho, la clave de cómo nos hablamos. Yo cuando acabé el primer año, que no conseguí, y además acabé mal, es que en ningún momento me hablé, ni se me pasó por la cabeza. Había disfrutado tanto del proceso que no, este autocrítico, este fustigamiento no pasó. Entonces me volví a fijar en estándares altos porque en parte sí que me considero bastante perfeccionista funcional. A lo mejor está mal decirlo. Pero siempre desde un diálogo muy amable conmigo mismo. Entonces a mí me he centrado en este autohabla porque creo que es lo que, si yo no me hablase de esa manera, saltarían las alarmas, yo creo. Y para acabar, me gustaría hacer una cosa nueva y es pedir una recomendación de libro, porque estoy seguro de que todas estas ideas también las habrás sacado de algún lado, entonces no sé si a nuestros oyentes te gustaría recomendarle alguna lectura o algo que crees que le podría ayudar. A ver, el último libro que me leí, que a mí me encantó, y la verdad es que siempre lo recomiendo a todas mis amigas, no está tan relacionada con el running, pero cada uno lo puede echar en ejemplos de lo que quiera, porque la verdad es que hay un montón de ejemplos y habla de todo. Entonces se llama Ansiedad y Perfeccionismo, de la doctora Clarissa Ong y el doctor Michael Tohin, espero decirlo bien. Y la verdad es que me encantó, o sea, explica muy bien lo que hemos estado hablando, los 2 tipos de perfeccionismo, cuándo reconocer el perfeccionismo, que muchas veces pues viene desde la infancia, como casi todo lo que somos hoy en día de adultos, que al final hay que trabajar mucho cuando hay disfunciones así psicológicas, pues hay que echar... Hay que rascar un poco. Sí, y bueno, pues el ser consciente y el saber definirlo y el decir, ostras, esto me está pasando, es el primer paso, ¿no? La consciencia para poder hacer el cambio. Entonces yo lo recomiendo porque la verdad es que a mí me abrió mucho los ojos, aparte de que me lo leí por conocimiento del perfeccionismo en sí, pero vi muchas conductas reflejadas en mí, muchos pensamientos. Y de hecho con esta carrera que comenté yo hasta hace nada seguía diciendo que simplemente es que me dolió la bursa, que también, pero creo que lo agrandé demasiado, soy muy bruta y yo creo que en otro momento yo no hubiese parado, aunque me hubiese dolido la bursa. Pues nada, muchísimas gracias y os esperamos en el próximo capítulo. Dejadnos vuestros comentarios y sugerencias y estamos aquí para escucharos. Hasta luego. Hasta la próxima.